Probando, probando. Pero ahorita que apaguen la luz, ¿no? Que nos pongamos románticas. Beso de tres. Beso de tres. ¿Ya empezamos? ¿Ya? Okay. Bienvenidos a esta transmisión especial de Fugitivas MX, su noticiero semanal de confianza en el que hablamos sobre todos los temas que no le gustan a la Academia Blanca, desde una perspectiva de derechos humanos, antifascista y amena. En esta emisión estamos en micrófonos Lilia Balam, Rosa Cruz Pech y su servilleta Katia Rejón. Y en controles tenemos a Jairo Mucul y en redes a David Jiménez. En esta ocasión estamos celebrando porque no estamos grabando en Seed Patch, donde solemos grabar los programas, sino en el alma mater de todas las fugitivas, el campus de antropología de... ¿no? ¿Cómo se llama? El campus de ciencias antropológicas. Aunque decíamos que Rosita y yo más bien somos las casimeritas de la facultad, porque somos las no nacidas. O sea, no graduadas. Pues. No graduadas. Bueno, yo ya estoy abortada. La verdad es que estamos de vacaciones también entre la temporada 2 y la temporada 3, pero estamos muy contentas de estar aquí en este especial y en vivo. Y pues no sé, amigas, ¿cómo están viviendo las vacaciones de Huyendo de Fugitivas? En pudrición. No, la verdad, todo bien. La verdad es que estamos muy ansiosas igual por regresar. Y porque pase ya el proceso electoral que también nos tiene un poquito... pues como que hasta la madre, por no decirlo mal. Y pues nada, esperando aquí mientras con estas actividades, igual se nos hace muy chido venir a transmitir a la Facultad de Ciencias Antropológicas, ¿no? Después de tomar clase aquí, unos cuantos semestres, 6 semestres. Pero estuvo chido. Y gracias a Carlitos que nos invitó y nos trajo aquí. A Carlos Valle, muchas gracias. Y estamos con les estudiantes de primer y segundo año de comunicación social, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¡Bravo! ¡Aplausos para ustedes! ¡Ay, qué bonito! Que no piensen los de Facebook que son aplausos pregrabados. Estamos en vivo. Y bueno, para arrancar con este programa, tenemos una sección cada 2 programas en Fugitivas que se llama La Data Histórica, que es básicamente un espacio para reflexionar sobre cómo las noticias no son cosas que pasaron un día y ya, sino son parte de un sistema que se va reproduciendo y que las cosas malas, las noticias malas que vemos en los medios de comunicación, pues son una consecuencia de muchas cosas que tienen una raíz, ¿no? Entonces, la data histórica obviamente está a cargo de la historiografía, de la historiadora de Fugitivas, que es Rosita Cruz Pech. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes hoy, Rosita? La historiografía. Así me voy a poner en mi biografía de Instagram. Historiografía. Gracias, amiga. Bueno, en nuestra sección de hoy queremos reflexionar sobre aquellos testimonios de los movimientos y las luchas estudiantiles que se han gestado desde estos espacios educativos universitarios, particularmente en la Universidad Autónoma de Yucatán. El capítulo de hoy se llama Huyendo de la Academia. De la Academia Blanca. De la Academia Blanca. Bueno, ¿qué academia no? Toda la academia. Ya. Toda la academia es clasista y blanca. El problema. Y bueno, y sí. Gracias. Confirmamos, se confirma. Bueno, para el tema de hoy, pues estábamos reflexionando sobre cuáles han sido todas estas movilizaciones, porque por lo general cuando hablamos de los movimientos estudiantiles solemos hablarlos en lo que ha sucedido en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en la matanza de Tlatelolco, hacemos la conmemoración del 2 de octubre, pues no se olvida. También se suelen hacer actividades sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o sobre aquel 10 de junio de 1971 con lo que se ha nombrado el Halconazo, ¿no? La matanza del Jueves de Corpus. Y lo solemos mirar como que han sido sucesos que no nos atraviesan como estudiantes de la UADY o del sureste de México, ¿no? Y que las movilizaciones estudiantiles solo son en el centro del país, que aquí no nos atraviesa ninguna de esas violencias. Sin embargo, pues sabemos que aquí en nuestra casa de estudio, abortadas o no abortadas de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues hemos tenido esta participación activa, política, y no de una política de dirigencias estudiantiles, sino desde una política de participación en las movilizaciones o en los conflictos que nos atraviesan, desde los más obvios, como el transporte público, por ejemplo, lo que mencionaba Katia hace ratito, hasta otros sucesos que no han sido recordados. Apenas este último año se conmemoró de una manera oficial dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán a Efraín Calderón Lara, por ejemplo, ¿no? El Charras,
Y digo de manera oficial porque fueron dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho, de cual él era estudiante, ¿no? Que se develó ahí una placa sobre su lucha, pero era algo que realmente no, una historia que ni siquiera se enseña en la licenciatura en historia, por ejemplo, ¿no? El Charras fue un joven universitario que fue secuestrado el 13 de febrero de 1974 por elementos de la entonces Dirección de Seguridad del Gobierno del Estado y asesinado el 14 de febrero, ¿no? Sabemos que la muerte del Charras, como era conocido popularmente, se orquestó con la finalidad de apaciguar la creciente movilización social, estudiantil y sindical que se estaba gestando en el estado de Yucatán. El secuestro del Charras dio pie a que todas las escuelas, a todas las facultades de la Universidad de Yucatán se declararan en huelga con el apoyo de frentes estudiantiles, sindicales, obreros, entre otros. Y bueno, esto creo que es uno de los acontecimientos pues, más violentos que ha ocurrido en esta casa de estudios y que pues gracias al trabajo del maestro Pedro Quijano y al Centro Cultural Efraín Calderón Lara es que esta historia no ha quedado en el olvido y que año con año siguen todavía conmemorando en la lucha de Efraín Calderón Lara y varios estudiantes, sobre todo de antropología, se han unido a esto, ¿no? Pero no ha hecho demasiado eco en todas las aulas la lucha que se gestó en esta casa de estudios. Por otro lado, igual estábamos recordando las fugitivas, las movilizaciones que existieron en contra de la visita de George Bush a Yucatán, donde igual fueron encerrados en prisión estudiantes de la universidad que participaron en las protestas, ¿no? Y varios de estos que participaron ya venían también con temas de transporte público, o sea, ya habían pequeñas agrupaciones, ¿no? Entre otras movilizaciones fuertes, esa creo que sí les tocó a Lilia y a Katy, que fue la huelga del 2015, ¿no? Yo recién entraba a estudiar la licenciatura y yo recuerdo que solo no habían clases o eran fuera de las instalaciones y era pues obviamente una movilización que no solo fue estudiantil, sino también fue abrazada por profesores en apoyo a las demandas de los trabajadores de la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán, AUTAWADI. Ahí existió algo que se llamó el Frente Estudiantil WADI, que eran pues estudiantes que mantenían informados o a través de redes sociales, ya existía Facebook y demás, qué estaba pasando, cómo nos podíamos sumar como estudiantes, eran los que decían, no vayan a clases, ¿no? O sea, porque estamos en huelga y aunque sabemos que queremos estudiar también, lo importante era pues esta conciencia social, ¿no? De para qué estamos estudiando comunicación si a la hora de tomar las armas para la justicia no lo hacemos. Y bueno, por último, considero muy importante recordar que en el 2020 fue un año donde existió una mayor movilización ya de mujeres contra la violencia sexual en los espacios educativos. Ya habían actividades previas del 2020 que hablaban sobre la violencia sexual, ¿no? Ya habían pequeños fueguitos, pero el 2020 fue un año que detonó que varias colectivas desde diferentes campos y facultades hicieran los llamados tendederos, ¿no? Que eran como los mitos análogos, donde denunciaban no solo a estudiantes, sino también a profesores, a personales manuales, administrativos, y se me hace muy interesante que sea en el 2020, que esté pasando y que sea un movimiento que se habló mucho desde el centro del país, pero que también se orquestó aquí en el sureste. Y bueno, todos estos eventos han marcado la participación política activa de los estudiantes, pero también han sido recordados por la represión sistemática y la criminalización de la protesta realizada desde las autoridades universitarias hasta por el propio Estado mexicano. Son acontecimientos que deberían estarse hablando desde las aulas de esta facultad y de todas, para que la conciencia histórica siga siendo recordada y también para que como estudiantes no olvidemos nuestro nivel de agencia para cambiar las estructuras violentas de la universidad. No sé qué piensan ustedes, pero siento un poco que antes de, como que la frase cuando hablabas de este tipo de situaciones siempre te decía, no, hay que informarse. Y ahora siento que hay que organizarse, ¿no? Como esa es lo que sí. Como lo que se indica cuando alguien pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya pues es organizarte, ¿no? Y creo que los espacios, o sea, las aulas, las facultades, son lugares súper, súper importantes para practicar organizarse, porque organizarse se puede decir algo como muy sencillo, pero incluso cuando te ponen una tarea en equipo, cada quien hace su parte y luego la juntamos, ¿no? Es como
organizarse es una cosa muy complicada, ¿no? Y sobre todo cuando vives en situaciones en las que pues no tienes pues el privilegio del transporte o tienes otras cosas también como que resolver en tu día a día, ¿no? Es muy difícil cuadrar como tu vida, tu Tetris con el Tetris de otras personas, y siento que las movilizaciones estudiantiles son como ese espacio en donde puedes hacer cosas con otras personas que tienen, pues, de entrada, los mismos intereses, ¿no?, que tú, ¿no? Pues están estudiando la misma licenciatura, están estudiando como las mismas cosas, están como creando también esta mente colectiva de las cosas que nos duelen, que nos molestan, las soluciones que se van gestando también en esas conversaciones. Entonces, a mí me parece como muy, o sea, que debería de haber mucho más reconocimiento de las movilizaciones estudiantiles como parte del impacto que tienen más allá de las aulas, ¿no? Sí, a mí, bueno, la verdad es que estoy parcialmente indignada de que aquí no esté incluido un movimiento muy importante, solo porque yo participé. Yo soy 132. No, ¿qué pasó? Me está sorprendiendo. En el 2009, justo cuando yo acababa de entrar, hicimos un movimiento, y digo hicimos porque ahí estaba yo de revoltosa, que justamente comenzó, que justamente inició cuando introdujeron este sistema del pago del pasaje con tarjeta, el CITUR, básicamente, ¿no? Entonces fue un pedote porque en aquel entonces no se sabía muy bien cómo estaba el trámite, muchas personas pensaban que no iba a tener acceso, o sea, fue una cosa tremenda, pero la verdad es que yo recuerdo que empezó como una inquietud en esta facultad y luego se terminaron integrando estudiantes de otras universidades. O sea, por eso yo digo, ¿qué pasó? Aquí falta una grande, una importante. Amix, ahí sabe el de ahí. Me hubieras puesto. Es que eran de 2.300 caracteres. No daba. Es que me pasé de 1,000 caracteres. Bueno, este movimiento fue en el 2009, continuó hasta el 2010 más o menos, que fue cuando ya comenzaron a repartir las credenciales. Y pues nosotros hicimos igual protestas. Primero empezamos como que chiquito, que algunos artículos de opinión de algunos medios que daban espacio a estudiantes de comunicación o de la facultad. Luego empezó a hacer un poquito más como que pronunciamientos, que empezaban a circular en lo que era entonces Facebook, que básicamente lo usábamos para jugar, ¿cómo se llamaba? Farmville, ¿no? Pet Society. Ajá. Exacto, Amix, creo que hacer test. Somos de otra generación, ¿no? Somos de otra generación, amigo. Y ya después empezamos a hacer protestas y empezaron a juntarse estudiantes de universidades, incluso privadas, que también estaban siendo afectados y afectadas por esta situación, hasta que lograron mediar, recuerdo, como que primero con el precio del pasaje para estudiantes y segundo por cómo iban a hacer el trámite para recibir las credenciales, que al final también fue un pedote porque luego para reponer las credenciales, por ejemplo, había que ir a la dirección de transporte de aquel entonces, que estaba súper lejos, en periférico, entonces pues se lograron cosillas, no mucho, pero se logró algo, ¿no? Y sobre todo se logró visibilizar lo que mencionabas, Katy, que es como que parece que no pasa nada o que a lo mejor no es tan importante organizarse y alzar la voz sobre algunas cosas, algunas inquietudes que tenemos, pero al final sí se logran soluciones, ¿no? Ahí logramos presionar. De hecho, yo recuerdo que las marchas, las primeras protestas eran muy numerosas, ya llegaba muchísima gente y la mayoría, algo que no pasa a veces con las protestas, estaba muy bien informada de qué era lo que estaban yendo a exigir y cómo lo podían exigir, ¿no? Entonces, eso creo que casi todas las movilizaciones son del transporte. Igual en el 2019 hubo el movimiento por la movilidad de Mérida, ¿no? Sí. Y en ese fue cuando se logró meter la tercera ruta de Alemán y logramos también que se ponga el paradero que está en la Facultad de Psicología, sí, porque la combi y el camión llegaban en derecho y se iba, y ya no llegaba al paradero que está aquí en antropología. Pero creo que es algo como que muy directo que nos afecta, como que muy obvio el transporte, o sea. Creo que todavía no lo han solucionado, no sé, ¿no? ¿Ya se ha solucionado ese problema? Ya un perfecto sistema de transporte. No. Increíble. No. ¿Y qué movilizaciones hay actualmente? ¿Cuándo armamos la protesta? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Sí, nos organizamos. Y también aquí en antropología ha sido como que un ejemplo, ¿no? Incluso acá han habido como asambleas, han habido como esos fuegos que han contagiado de repente a otros campus, pero pues no ha llegado, por ejemplo, bueno, medicina igual han habido varias protestas estudiantiles. En la plena pandemia hicieron una protesta, ¿te acuerdas? Con todo y cubrebocas, y cubrieron todo el Paso de Montejo por el fallecimiento de un estudiante en su servicio social, ¿no? Sí. Y que ellos son una situación constante que andan allá queriendo, pero como dice Katy, Lili, también es muy complicado ser estudiante y además hacer protestas, ¿no? Porque pones en riesgo tu carrera, que es tu profesión. Sí. Que
quedas 9 años. 9 años sin titularte. Y también otras cosas, ¿no? Porque estamos hablando de que hay mucha represión, ¿no? Y con represión está desde que peligra tu vida, desde amenazas, desde mucha indignación, mucha violencia por parte de la propia universidad, por parte de la sociedad, por parte de la gente a la que estás denunciando. Entonces también no son luchas que puedan darse en la individualidad, ¿no? Por eso siempre decimos que es necesario como que la agrupación para que puedan lograrse como que estos cambios. Y bueno, ahora pasando a una realidad más, bueno, no más urgente, sino más del presente, concreta. Lilia, ¿cuál es el dato sabroso que nos traes del día? Ok, pues bueno, yo les comparto. Evidentemente hay un tema que es obligatorio abordar cuando se habla de la universidad, el de los casos de violencia sexual y discriminación. Y es que hasta hace unos años la violencia por razones de género o raza en las aulas universitarias era un tema invisibilizado. No solamente era ignorado, sino que era totalmente normalizado. Fue precisamente gracias a la popularización del movimiento Me Too en 2017, como ya decía Rosa, que en el país las estudiantes y profesoras comenzaron a traer la atención hacia los casos de acoso, hostigamiento y abuso sexual en las escuelas, y también comenzaron a exigir soluciones para que las escuelas fueran espacios seguros para todas las personas. En la comunidad de la UADY, evidentemente no fue la excepción. De acuerdo con la responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la universidad, que se llama Leticia Paredes, en 2018, a raíz de los movimientos contra la violencia de género en México, se realizó una investigación en la UADY y efectivamente se detectaron casos de acoso y hostigamiento. Surprise, surprise. Aunado a que en la institución, poco a poco, las víctimas de violencia sexual y discriminación comenzaron a alzar la voz, lo que fue básicamente el parteaguas, y eso fue lo que impulsó la creación de un protocolo para atender este tipo de hechos, el cual finalmente fue aprobado en 2019. Desde entonces se reciben entre 50 y 70 quejas por violencia sexual y discriminación en la UADY. Escuchemos. Sí, en todas. De acuerdo con la responsable del protocolo, las que más reciben son preparatorias, pero de acuerdo con ella, porque la población es más grande, ¿no? Es como proporcional. Escuchemos entonces un poco de las cifras que nos brinda la responsable del Programa de Igualdad de Género. Si nos pueden proyectar los videos. La UADY tiene una población de 30,000 personas. Nuestra prevalencia está por debajo del 1%. Tenemos anualmente 50, 70 quejas que vamos atendiendo de diferente tipo. La principal queja es de acoso entre alumnos. Son poco las quejas que entran por discriminación. Se han atendido algunas por discriminación étnica, por ejemplo, pero son escasas. La principal es por violencia de género o abuso sexual. Abuso depende del grado de la conducta, va a ser la sanción. Cuando la situación es grave, sí se han tenido que expulsar o hasta contratos se han tenido que restringir para algunas situaciones. Cuando se tratan de trabajadores, algo que entra en el protocolo son los contratos colectivos, y si el personal es sindicalizado, entran también allá procesos laborales. Entonces a veces se vuelve un poco complejo, pero se logra, bueno, ya se estableció todo el mecanismo para poderlo dirimir. Todas las quejas que siguen un procedimiento terminan en una sanción. Yo diría que todas las quejas han terminado en una sanción. Bueno, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la UADY indicó que 15 quejas fueron sancionadas en 2019, 3 en 2020, 2 en 2021, 3 en 2022 y 14 en el 2023. En total, en 3 casos se han expulsado de manera definitiva a las personas responsables y se han rescindido 4 contratos, es decir, al menos 4 miembros del personal fueron despedidos por haber violentado a estudiantes o trabajadoras. Ya un poquito la atención que a la responsable del protocolo le dio mucho trabajo decir abuso, es abuso sexual, así tal cual es el delito en el Código Penal. Y bueno, también que ella afirmó que pues que en todos los casos sea sancionado, habría que preguntarle a las víctimas que levantan las quejas. De acuerdo con Leticia Paredes, el protocolo es un documento vivo y debe ser revisado cada año para hacerle adecuaciones y ajustes. Sin embargo, desde el 2019 solo ha sido modificado en 2 ocasiones. Y aunque ahora el procedimiento para levantar una queja es relativamente sencillo, para iniciar la investigación, la persona solamente tiene que levantar un reporte en una ventanilla disponible en la página web de la UADY.
todavía hay algunos detalles que difieren con otros protocolos implementados en escuelas. Por ejemplo, el elaborado por la Secretaría de Educación Estatal indica que cuando se detectan casos de violencia se debe notificar a la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver qué nos dice la responsable del protocolo sobre esto. No está en alguna parte del protocolo. Hay que señalar que, bueno, allá ya son mayores de edad. En la universidad ellos tienen que acudir a la fiscalía para poner su denuncia. ¿Esto aplica incluso para las prepas o son menores de edad? Bueno, allá ya sí se sigue otro procedimiento. Sí. En el caso de prepas sí se avisa a la fiscalía. En caso de prepas, allá entran sus tutores. En caso de las preparatorias. Pero en este caso tampoco está en el protocolo. Tampoco está en el protocolo. Allá tenemos que tener en cuenta lo que los tutores establezcan. Bueno, pues esa es la información. Realmente la mayoría de ustedes me imagino que sabrán que todos estos casos pues también han llegado a medios de comunicación, sobre todo casos graves. Y pues bueno, esa es la información. Amigas, ¿qué me dicen? No avisar que se está cometiendo un delito en una institución pública no te puede convertir en cómplice. Según yo. Según la ley. Según la ley. No soy abogada, pero en teoría, bueno, de hecho la CGI por eso precisamente especifica que tienen que dar vista, notificar a la Fiscalía General. Lo que tiene el protocolo, de acuerdo con la última actualización que yo leí que está en la página, que es la del 2023, lo que dice es que se orienta a la víctima para que levante una denuncia, pero pues en el caso de menores de edad, que es básicamente la población más grande de la universidad, que son las preparatorias, que, o sea, te asesoro y ya, ¿no? Ay, es tu pedo, si la quieres meter o no, o sea, si quieres meter la denuncia o no, y pues ya tú ves, ¿no? Cómo, entonces eso, pues yo diría que eso es un gran ajuste que podría hacer la universidad. Un área de oportunidad. Un área de oportunidad. El eufemismo para. Entonces ahí lo podrían hacer, sobre todo porque incluso en las universidades también hay menores de edad, o sea, yo empecé a estudiar en la universidad siendo menor de edad, entonces pues también ahí tenemos que hablar de este tema de que también hay relaciones de abuso de poder en las universidades. O sea, nuevamente es lo mismo, ¿no? Pareciera que están poniendo como una traba para que esto no se siga hablando, pero bueno, igual es mi inocencia y la inocencia de la universidad de que todavía no saben cómo ajustar esas cosas, ¿no? Pensemos. Hay una investigación que hizo distintas latitudes, creo que en el 2019, que se llama Pasó en la U, en donde hicieron un análisis de 100 universidades de 16 países de América Latina para revisar sus protocolos. Y, por ejemplo, en México revisaron a 8 universidades y solamente 7, bueno, casi todas las que revisaron, 7 de 8 universidades sí tenían protocolo, pero el problema seguía siendo eso, ¿no? Como está el protocolo en el papel, pero los mecanismos para su implementación eran como muy difíciles para las personas, primero para que ellas se enteraran de cómo funcionaba el protocolo, o sea, no había como algo que se pudiera bajar a cómo podían acudir y cuáles eran como los escenarios a los que se podían enfrentar. Y bueno, eso decía, ¿no? Como que no nada más es el papel, sino también cómo se aplica. Y se los recomiendo mucho si quieren revisarlo. Hay testimonios bastante fuertes de varias pues estudiantes, ¿no? Que sufrieron acoso y abuso y creo que esa violación en las universidades de este. Y a mí me parece como que también tendríamos que hacer una diferencia entre las universidades públicas y las universidades privadas, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando estudias en una universidad financiada por el Opus Dei? O sea, claro. Sin decir nombres, ¿no? O sea, ahí digo nombres, ya dirá. ¿Te jodiste o qué? ¿O qué sucede? Pues está el caso de sororidad, ¿no? Por ejemplo, de la sororidad Anáhuac, ¿no? Ah, sí, que hicieron su protesta en el 2022, ¿no? Y también están como los contextos fuera de la ciudad que también son muy complejos, o sea, por el simple hecho de cómo saber reconocer la violencia, o sea, cómo yo sé que esta acción es acoso o es abuso o es violación, o sea, son acciones que todavía no sabemos cómo diferenciar y cómo lo vamos a denunciar si no sabemos reconocer ese tipo de violencia o la propia discriminación. A veces es un comentario, una mirada, una acción directa y no sabemos muy bien el por qué nos sentimos mal, porque nos burlan por nuestro apellido, por nuestro color de piel, porque somos de un pueblo y no somos de la ciudad, porque usamos transporte público y no llegamos en camión, en coche, pues. Y si es muy fuerte, la UADY, pues, aunque
tenga muchas áreas de oportunidad. Es de las pocas universidades que tienen un protocolo actualmente, ¿no? La Modelo es otro, la Náhuac es otro, pero es como acciones como muy recientes, y hay universidades y escuelas en el interior que todavía no tienen y donde la violencia es más fuerte, porque por ejemplo acá más o menos yo creo que hay, aunque sea la conciencia de que si un profesor te empieza a invitar a salir, a decirte que eres muy madura para tu edad o cosas clásico. Así, tu ensayo me dice que eres muy madura para tu edad. Eres más madura que tus amigas. Más o menos como lo podemos diferenciar, pero hay zonas, hay lugares en donde, por ejemplo, hasta la propia familia está de acuerdo en que un profesor salga con su hija, aunque sea menor de edad. ¿Por qué? Porque es un profesor y es una profesión bien vista, ¿no? Y es alguien que sí va a cuidar a tu hijo, o sea, y de confianza. Ajá, y tiene mucho que ver también con el nivel de violencia que hay en otros contextos, ¿no? O sea, lo que pasa en la universidad, el acoso sexual y demás, no es que solo existe en la universidad, ¿no? Son acciones que pasan en otros contextos y que también migran acá. El tema de la discriminación igual, ¿no? El problema es justo lo que dicen, cómo como autoridades autoridades universitarias, vamos a incidir para que este espacio no solo sea reaccionario, o sea, solo sea te voy a sancionar, sino cuáles son las acciones previas, preventivas, para que ni siquiera suceda el acto, ¿no? Y una de las principales son precisamente el que nos enseñen y nos digan qué demonios es el acoso, la discriminación, cómo puedo hacerle, cómo puedo usar un protocolo, porque imagínate, acabas de pasar una situación de abuso sexual y tienes que leer todo un documento con términos que no conoces, que aunque sean sencillos, estás en un nivel en donde hasta el texto más sencillo es bien complicado de hacer, donde hay mucho miedo, donde hay mucha desconfianza también por parte de las autoridades. Entonces hay definitivamente muchas áreas de oportunidad, pero lo importante es que ya existen como algunos grupos que están alzando la voz para que estas acciones no estén pasando, ¿no? Y a eso nos tenemos como que ir sumando, digo yo. Y bueno, de hecho, la UADY, es cierto, aunque tenga muchas áreas de oportunidad, fue una de las primeras universidades que implementó un protocolo, y me encanta que también en gran medida haya sido por la movilización de las estudiantes, ¿no? Y de las profesoras también. Como comenzaron a hacer este movimiento, se hizo popular, se empezó a hablar de ello. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar del tema en los medios de comunicación, que al principio era como que hay de una escuela, ¿qué vas a cubrir en educación, no? Fuente toda X. Y luego empezaron a salir estos temas y pues ya finalmente pues tuvieron la victoria, ¿no? De que el protocolo se implementara, y eso es un gran paso, porque además también contagió otras universidades. Yo me acuerdo que después de la movilización tan grande que hubo en la UADY después de que se implementó el protocolo y todo eso de los tendederos, en otras universidades también comenzaron a ocurrir estos actos. El que más recuerdo es el de la ENES de la UNAM, cuando llegó el rector y fueron a protestar enfrente del rector. Fue maravilloso, ¿no? Se pusieron muy agresivas con los medios, pero no importa, se tiene el contexto. Y además estuvo muy bien. Cada cuando ven a alguien plantarse frente a la máxima autoridad de la universidad, donde depende tu calificación, pues, de que a lo mejor tienen la posibilidad de que no se gradúen o algo. Y aún así, pues dijeron, bueno, no podemos quedarnos calladas. A la fecha, ustedes si van a la ENES de la UNAM, van a ver como que las protestas escritas, ¿no? O sea, las exigencias también, casos de denuncia que están ahí plasmadas en las paredes. Eso está muy chido y muy interesante. Y creo que en gran medida tuvo que ver con la movilización de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Eso está chido. Y segundo, algo que mencionaba sobre la violencia, igual creo que tiene mucho que ver precisamente con lo que mencionábamos al inicio de cómo la academia pues es tan elitista y clasista y bla, bla, bla. Y pues también tiene esta estructura rígida, ¿no? De que no vas a cuestionar que te maltraten, porque así debe ser la universidad. La letra con sangre entra. Sí. O sea, si no te maltratan, no tienes derecho a titularte. Tiene que ser doloroso y horrible y muy difícil, y que literal con sangre firmes tu título, ¿no? Y pues no tiene que ser así. ¿En qué momento alguien convirtió la universidad en una tortura? ¿No? Sí, es cierto. ¿En qué momento? Luego hay maestras que dicen, es que a mí me pasó lo mismo, pero yo resistí, yo me quedé como yo me jodí, te jodes tú también. Es que en mis tiempos era así, o venías con pantalón o con falda y tacones o cosas así, o te aguantabas. Te atenes las consecuencias. Ajá, entonces... Bueno, podríamos seguir hablando de esto mucho rato más, pero queremos darle espacio a dos contenidos que crearon ustedes. Sí. Nos gustaría llamar al escenario a Alison Tambores, Miranda. por favor. Bueno, una representante del equipo de Alison Miranda, Vanessa Cambranis y Paulina Apolinar. No vinieron. No ¿hay alguien aquí? ¿Alguna de ellas? ¿Hay alguien con vida? ¿Puede? Para que en la cámara vean que sí estamos en vivo. Para dar Bueno, mientras vamos a dar contexto, varias personas mandaron notas en video
todas estuvieron muy increíbles, pero por cuestión de espacio elegimos 2 para proyectar y para platicar el día de hoy. Y bueno, mientras vienen las compañías, ¿podemos poner el primer video? Sí. Siéntense, siéntense. A ver. Internacionalmente, por ser parte del canal Los Polinesios junto con sus hermanos. Actualmente se encuentra en el desarrollo de un proyecto de investigación y creación de vida sustentable en el interior del estado, documentado en su serie Empezar de Cero. El día de hoy terminó a la selva, vamos a ver. Pero nos pareciera que está utilizando la cultura de las comunidades de Yucatán. Me gustaría empezar desde cero para también saber qué es lo que yo soy capaz de hacer. Me voy a vivir en medio de la selva, voy a intentar iniciar una vida ahí. ¿Pero por qué decimos eso? Quiero concentrar a pensar. ¡Wow! A ver. No se pase. Ahí se toda la cultura maya contraponental. La exotización es cuando se percibe a una cultura como exótica o diferente, con sus características inusuales o ajenas. Entendiéndola como algo pintoresco, misterioso y romántico, sin comprender realmente su diversidad y complejidad. Probablemente esto fue utilizado por los mayas en algún momento. La utiliza Vero para la cocina. Tecnología maya ancestral. Usuarios de diversas redes sociales han expresado su opinión con respecto a este nuevo enfoque que el polinesio presenta en su contenido, haciendo comentarios como que romantiza la pobreza, que su concepto de pensar desde cero es algo erróneo, y que expone como un reto de la realidad cotidiana de muchas personas en el estado y el país, experimentando la humildad. Su narrativa se centra en empezar de cero, aprender nuevas habilidades y adaptarse a un nuevo entorno. Utiliza el vivir cotidiano de las comunidades de la península de Yucatán como base para el desarrollo de sus proyectos. Pero ¿por qué referirse a la vida cotidiana de la comunidad como el inicio de algo? Cuando existe una realidad histórica y cultural que no es todo para nuestro territorio y que aún permanece. Pero ¿tú qué opinas? ¡Bravo! Pues cuéntenos un poquito sobre cómo se les ocurrió, si esto es algo que ya venían pensando o cómo fue la creación de esta nota. Lo compartimos. Aquí bueno, pues fue muy chistoso, la verdad, porque comenzó con un comentario en TikTok. Nuestra compañera Polinar, que también es parte del equipo, que somos 3, nos mandó un mensaje y nos dijo, oigan, me están funando. Y yo así de, ¿otra vez? ¿Por qué ahora? Y me dijo, comentario en el video de Rafa Polinesio que está promoviendo la gentrificación. Y dijimos, a ver, hay muchos comentarios negativos pues en este comentario en la red social. Y dijimos, pero ¿por qué no? Sí, porque más que nada, porque la gente reacciona de esta forma, porque no ve desde este enfoque. Ya de admitir que yo era fan de los polinesios, en secreto. Y sí, hay un pasado oscuro. Pasa más seguido. Y pues no me había, y lo vengo siguiendo desde que empezó este proyecto, ¿no? Y veía cómo está construyendo todo esto. Y es muy fácil para nosotros ver que está aquí. O sea, decir como que, esa es una comunidad de Yucatán, pero para la gente que está afuera, obviamente no, y se va con la finta o se va con lo que él comparte, gente del mundo, o sea, tienen un enorme, sí, muchísimos seguidores, entonces es muy curioso cómo la gente lo defendió más que nada. Creo que querés... Hola. Pensé que ibas a hacer una pregunta o un comentario. No. Pero no, realmente sí estuvo muy, muy interesante el tema y vemos que este tipo de contenidos cada vez son más frecuentes, ¿no? Y una buena manera tal vez de, pues no de combatir, porque creo que no se trata de eso, sino más bien de pues, ser el contrapeso, ¿no? De esta perspectiva que va a estar circulando, que tiene un gran alcance. El problema creo que es el alcance siempre.
es básicamente hacer esto, no como que desmentir. Y lo que decía Katy, se cayó un ídolo, pues sí, creo que tenemos que normalizar no tener ídolos ni ídolas, y mucho menos si tienen estas narrativas que a primera instancia pues parezca que no son tan importantes o que es algo trivial, pero pues las personas afectadas evidentemente vamos a identificar qué está haciendo con nuestras vidas, ¿no? Cómo está pintando este panorama, representando algo que es nuestro, y que también definitivamente está normalizando ahí muchas cosas, ¿no? Y ejerciendo diversas violencias, que a lo mejor el tipo no se da cuenta, probablemente, bueno, no sé, o le vale madres porque pues seguidores lo capitaliza. son seguidores. Exacto, entonces eso podría ser. Platíquenos un poquito también sobre cómo fue el proceso de crear su reportaje. Bueno, pues tuvimos muchas ideas, estuvimos debatiendo sobre qué concepto abarcar más que nada, ya que dijimos que era bastante extenso los temas que podríamos abarcar con pues, y lo que está pasando con Rafa Polinesio, ¿no? Dijimos capitalización, gentrificación. Sí, porque más que el comentario de nuestra compañera fue Rafa Polinesio promoviendo la gentrificación, y es cuando lo empezaron a atacar. ¿Se empezaron a atacar? Sí, en un comentario, sí. Bueno, te invito a mi primera funa. Y entonces al final dijimos, bueno, como tal es como que sí la promueve, pero no es tan directamente, sino que es como un resultado quizá de este contenido que él hace. Y dijimos, pero explícitamente lo que está haciendo es exotizar lo que es la cultura yucateca. Ajá, cómo lo comunica, cómo lo está representando en sus videos, la forma en la que se refiere hablando desde como los mayas del pasado, los mayas de... Y empezar desde cero como si no hubiera todo un conocimiento que sostiene las formas de vida y la arquitectura vernácula y todas las cosas que hay detrás de que él se pueda ir a vivir a una casa, ¿no? Según él nació el mes pasado. Claro, y es como una forma igual de clasismo, porque pues él viene obviamente de un estatus social mucho más alto que otras personas del estado, yo quiero pensar, y como que ve esta manera de ir a una comunidad que ni siquiera menciona qué comunidad es. Exacto, sí, entonces, cualquier comunidad. Él se refiere a esta comunidad, que no diré su nombre por otras razones, como la selva. Él dice, estoy en la selva. Como le hacen a Rosita. A empezar desde cero, empezar desde la nada, sin recursos. Y es el día a día de toda la gente que está ahí. O sea, y deja de lado como esto de lo difícil que es también para la gente que se encuentra ahí vivir de esta forma. A mí me encanta cómo su empezar desde cero y aparece la hamaca. Yo empiezo desde cero todos los días. Y está un comentario que dijo en un video que era, no manches, los mayas antes creo que dormían en hamacas. Y así de, antes. Yo y mi hamaca viendo el video. Entonces, sí. Estaba diciendo, una vez yo fui a mi rancho y ¿qué me pusieron? Alguien te puso así de que, ay, estoy aquí en medio del monte, me encanta vivir, y tú, ahí era mi casa. Es mi pueblo. Me acabo de mudar a la selva. Y luego me mudé a la selva y yo, no es mi pueblo. que también, creo que también vale la pena como complejizar las narrativas, ¿no? Porque había algunos comentarios que decía, está naturalizando la pobreza, y es como, a ver, tampoco vivir en una casa tradicional maya tampoco tiene que significar pobreza, quizá para el Coneval, pero hay muchas otras cosas como que están implícitas ahí, como en la vida rural hay mejores condiciones que en algunos aspectos, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, de la comida, pues sí, o sea, hay muchas cosas como mucho más complejas ahí, y tampoco está chido que se piense o que se ponga como lugares rurales o lugares que tienen una casa maya igual a pobreza, ¿no? Entonces creo que también eso... Yo tengo así como que la duda, porque muchas veces la gente piensa que para hacer un reportaje tiene que salir del tema ultra especializado, que tenemos que conocer al 100. ¿Ustedes pensaban en esto? ¿Les fue difícil elegir el tema realmente? ¿O era algo que pues ya les tocaba y como que decían, no, lo tengo que hacer, la gente tiene que saber que este vato está viniendo a exotizar mi hamaca? Pues sí, tuvimos una plática bastante larga cuando estábamos en el proceso, y de hecho nos avisaron, como el maestro nos dijo como que, tienen esta actividad, y dijimos, pues vamos a hacerlo de una vez, ¿no? Vamos a reunirnos y a platicar durante toda la mañana. Pero sí fue bastante difícil llegar como que al punto que queríamos, de donde nos queremos tomar, pero sin embargo ya teníamos esta idea, ¿no? De decir como que vamos a decir algo, ¿no? En Poli Apolinar nos dijo como que hay que funarlo en redes, ¿no? Hay que decir algo en nuestras historias. Sí, que lo funen. Ajá, y pues salió la oportunidad, fue que, bueno, vamos a agarrar este tema, ¿no?
Yo tengo una duda también, perdóname. Los temas, por ejemplo, eso de gentrificación, de exotización, ¿ustedes en dónde lo estudiaron? O sea, ¿dónde empezaron a interesarse el tema? Decir, yo quiero saber qué es, ¿dónde exploraron para buscar esa información? ¿No? Carla Escofié, TikTok. @Carla Escofié. Bueno, creo que entrar a la carrera de comunicación bueno, a menos a mí, yo creo que a muchos de ustedes, les amplió mucho lo que son el vocabulario, los conceptos y la mente, a más ideas más allá de lo que uno ya conocía, ¿no? Bueno, eso me pasó en mi caso, que todos esos conceptos aquí los aprendí, ¿no? Y pues creo que es poner en práctica todo aquello. Igual tenemos una materia que se llama cultura maya, que yo diré la verdad, dije que, ay, pues vamos a hablar de aztecas y de pirámides. Y luego la maestra dice, no, vamos a hablar de la actual, de la contemporánea, la que hoy existe hoy en día, ahí que nadie se interesa y que así yo. Qué padrísimo. ¿Quién es? Nombre. Se llama Roxana Quiroz. Bueno, y esto, entonces, creo que nos ayuda mucho a ver en estos tipos de contenido qué hay más allá, ¿no? Porque pues tenemos como que con este conocimiento, pues podemos ver esto y estaría padrísimo que muchas personas pudieran acercarse a esto, ¿no? Que sepan, por eso igual en el video dijimos el concepto de lo que es, porque obviamente muchas personas no lo saben y sería genial que todos supieran, ¿no? Porque creo que si todos, mientras más nos informamos, mientras más tenemos esta oportunidad, más podemos ver esas problemáticas que existen en nuestro entorno social. Hoy un aplauso a las compañeras, muchas gracias. ¿Ya tienen 10 en el semestre? ¿Eso es un ¿Es un 100? 100 de 100. Oye, ahorita que decías que los conceptos los aprendieron aquí, que fui al baño, paréntesis, había una estudiante de intercambio que su lengua materna pues no es el español, y una chica le preguntó, ¿y cuántos semestres vas a estar aquí? No sé qué, ¿y qué estás estudiando? Le dice, estoy en la licenciatura y dice, comunicación, comunista. Yo sí, al chile sí, un poquito. Ya, cierre paréntesis. Bueno, pues pasamos a al siguiente equipo. Muchas gracias. Y como cierre ya del programa, vamos a una nota que se llama La comunidad de fans de K-pop en la Facultad de Antropología, realizadas por Kiara Kach y Berenice Sánchez. ¿Están por aquí? Es el último. Ajá. Desde arriba. Desde arriba, maestro. Desde arriba. Pero esperamos a que se siente. Sí. Bueno. Ahí está. Vamos a hacer así. Bienvenida. Se propicia cultural. Hablando de exotización. Vamos. El K-pop surgió en la década de 1990 en Corea del Sur como una fusión de la música pop occidental con elementos culturales coreanos. El K-pop va más allá de la música, convirtiéndose en un movimiento global que fusiona ritmos atractivos, coreografías elaboradas y una estética visual deslumbrante. Todo este fenómeno ha capturado los corazones y las mentes de millones en todo el mundo, sirviendo como un puente cultural que une a personas de diversas culturas bajo una pasión compartida por la creatividad, el talento y la innovación artística. BTS es BTS y TXT, Twice, Stray Kids y Blackpink es BTS y Zero Base One. En el mundo del K-pop se suele hablar de generaciones para referirse a periodos de tiempo en los que ciertos grupos de artistas debutaron y alcanzaron la cima de su popularidad. Entre estas generaciones están la primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. De la tercera y de la cuarta generación. La tercera y la cuarta. La tercera. La tercera, definitivamente. La tercera y la cuarta. El K-pop tiene un poder único para conectar a las personas a través de su música, sus coreografías y estilos.
Los fans comparten intereses comunes, crean amistades y comunidades en línea y fuera de esta. Sí, bastante. De hecho, muchos de mis amigos comparten este vínculo que es el gusto por el K-pop. De hecho, sí, fue lindo porque a la primera instancia en la que empieces a hablar de tu grupo, fácilmente puedes como empezar a dialogar sobre un tema tan específico que algo muy natural que sale entre la relación que llevas de amistad. Bueno, que sí, hay muchos. Demasiado. Yo considero que más que otras. Las mochilas de las chicas, de los chicos, de los chiques, en cómo se visten, en cómo hablan, en cómo se expresan. Sí, lo vamos a pensar. Sí, la comunidad está en todos lados, prácticamente. Sí está presente. Ya hasta yo diría que es una de las comunidades como más fuertes que hay. Sí, yo creo que totalmente. Y es muy interesante el ver que mucha gente está interesada como que en esta industria. Y más que nada ver que lo disfruten. La cultura musical y social se entrelaza con los intereses y la identidad de los estudiantes universitarios, creando formas de participación en la comunidad, nuevas formas de expresarse y cambios en la percepción cultural y social de los estudiantes. ¡Bravo! Pues platíquenos un poquito sobre, bueno, me imagino cómo se les ocurrió, pero un poco cómo llegó a convertirse en una nota. Pues básicamente viene de que nosotras somos muy fans de K-pop y somos parte de esta comunidad y es nuestra forma de expresarnos y entonces esta oportunidad fue como para poder explorar un poco más sobre la comunidad. Bueno, pues sí, ya dijo Bere que a nosotras nos gusta el K-pop. Creo que también viene de que esta comunidad ha sido rechazada o se ha visto como los raritos de las pues escuelas, o de los raritos a los que les gustan los chinitos, que no son chinos, son coreanos. Pero igual es como para visibilizar este rechazo que viene desde hace tiempo, pero que en los últimos años, pues creo que desde pandemia, se ha popularizado y es como de que, sí, ahora me gusta el K-pop y que te guste el K-pop es cool, es aesthetic. Y pues creo que es importante tomarlo y mostrarlo para que pues llegue a más gente y pues sí, creo que es eso. Y vinculándolo un poco con la nota anterior, también pienso como que cuando realmente te interesa un tema o que realmente te interesa una cultura, te vas a acercar a ella de una manera respetuosa, informada y pensando también en cómo hacer comunidad, ¿no? Entonces está muy padre su nota. No sé, tú que tu mamá es Army. Un saludo a decirles justo, un saludo a Vergel y a mi mamá. Chin, ya dije dónde vivo. Doxeada. Pon el pi. Bueno, por allá, al barrio. El caso es que, sí, mi mamá es Army y me llama mucho la atención porque me dijo literal, yo soy Army un día casual en pandemia. Fue en pandemia cuando comenzó a ver videos y reels y me encanta porque mi mamá en teoría debería aprender inglés por una necesidad que tenemos específicamente en la familia, pero sabe coreano, o sea, aprendió palabras en coreano. Yo estoy impresionada, impactada, la más impactada. Ya se volvió bilingüe, o sea, y además aprendió como que empezó a ver las canciones, los videos y empezó a leer muchísimo. Ella es la más informada de la cultura coreana al día de hoy. Qué chido. De hecho, cuando le dije, sí, pues sabías que también aquí hubo migración coreana, a lo mejor no del tipo que te interesa, pero no de la que te gustaría. Empezó a informarse de otros temas, ¿no? O sea, como fue la entrada también para conocer un poquito más de otros temas que no están del todo relacionados, pero bueno, pueden servir también para conocer un poquito más hasta de nuestra propia vida, de nuestras propias raíces. Es algo muy interesante. Y pues también quería preguntarle sobre este tema. ¿Qué tan fácil fue también para ustedes como que sintetizar todo eso? Porque si hablamos de K-pop, creo que podríamos creo que hasta hay escuelas donde ya se está enseñando sobre este tema de manera muy especializada porque es demasiado. Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes también como para preparar este reportaje, sintetizarlo en esto y vincularlo también con algo que ven en la facultad pues todos los días? Pues desde el principio nosotras dijimos que queríamos hablar sobre K-pop, pero igual ese es un gran problema de que el K-pop es una industria muy grande y decidimos centrarnos pues en la FAC porque desde que yo entré vi a la comunidad muy presente y creo que fue
un espacio de confort, destacar, ver a todas las personas expresándose, como dijo una compañera en el video, por medio de sus camisetas, sus mochilas, teniendo pues esta industria presente en su forma de expresarse. Y quedamos en esta parte. Sí, pues creo que igual, como ya dije, es importante visibilizar esto y pues, por ejemplo, con lo de las camisetas, los gustos y todo eso, creo que tiene que ver mucho qué tanto consumas. Que, por ejemplo, hay gente que no solo consume K-pop, consume K-dramas, yo consumo K-dramas, y están como muy envueltos en esta cultura. Y como ya dije antes también, como es una comunidad un poco rechazada, o bueno, viene de ser una comunidad rechazada, es importante que, pues, si te gusta algo y no le haces daño a nadie, pues muéstralo. No tienes por qué sentirte culpable o esconder algo de lo que, o sea, de lo que forma ser tú. Pues, bueno, nada más quería comentar algo, se apagaron las luces. Ya nos están sacando. Censura. No se prenden las luces en el bar. Bueno, ahora que decías, por ejemplo, esto de que forma parte de la identidad y que hay que también mostrar orgulloso las cosas que nos hacen felices, pienso también en que de repente este tipo de géneros como el K-pop, parece que no te puedes acercar a ellos a menos que vayas a ser ultra fan, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que hubo una vez que los de BTS creo que se dieron como su pausita y hablaron sobre salud mental. No, pero hubo una época, bueno, no, la verdad, creo que fue hace como un año que dieron como un break y dijeron, no, pues es que la verdad necesitamos descansar para poder también seguir siendo creativos. Entonces, eso me pareció como, yo así los empecé a conocer, no tanto por su música, sino por su manera de pensar, ¿no? Y también eso como un poco quitarnos los estereotipos de lo que pensamos que puede significar una comunidad en específica, pues es decir así como que yo vengo a ver, ¿no? ¿O qué hay aquí? Buenas, tala. Y alguna de esas cosas a lo mejor nos gustan, a lo mejor no nos volvemos hiperfans, pero pues eso nos ayuda un poco como a no ser ojetes y no a discriminar por estereotipos al respecto. Entonces, muchas gracias. Un aplauso. Otro 100, maestro Valle. 100. Bueno, pues ya con esto terminamos el programa, pero queremos abrir espacio a las personas que están acá por si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, sugerencia, funa. Estamos grabando en vivo. Es el momento. Este es su momento. Nada. Bueno. Ay. Pues ahí, ¿sí? Pues ya empezamos las funas. Empiecen ustedes. Bueno, la pregunta es, ¿cómo surgió la idea de hacer fugitivas? Van. Pues bueno, fue algo que fue hace como muchos años. Empezamos con la idea en el 2019, más o menos, cuando nos conocimos. 2020. Bueno, Lilia y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde el 2016. 17. Y pues hubo una peda en mi casa en la pandemia. No es cierto. Después conocimos a Rosita y estuvimos hablando mucho sobre hacer un proyecto de medios independientes, porque tanto Lilia como yo veníamos de lugares súper tóxicos de los medios tradicionales, con muchísima censura, con mucha precariedad, con temas que al final no se manejaban de la manera en la que se debían de manejar, y queríamos tener un espacio en el que pudiéramos hacer coberturas y reportajes e investigaciones que pues pudieran salir como nosotras nos gustaría que saliéramos. Hicimos un reportaje que se llamó El mito del aborto legal en Yucatán, y luego conocimos a Rosita y ella también tenía como la inquietud de tener un espacio donde pudiéramos compartir información sobre lo que estaba ocurriendo y que no tenía pues espacio en los medios tradicionales, ¿no? Y ha sido un viaje muy largo, la verdad. Empezamos con la idea desde el 2019 y 2020. apenas 2020 y apenas en el 2023
salió el Después proyecto. de muchos intentos se logró concretar. Pero sí, básicamente veníamos de eso, ¿no? Como que siempre se tiene la idea, o bueno, al menos yo la tenía cuando empecé a trabajar, de que una chamba fija en un medio de comunicación, un periódico, en la tele, era lo máximo, ¿no? Que iba a tener pues al menos un sueldo estable, chido, un buen trato, que me iban a dejar pues cubrir los temas que a mí me interesaban. Y la realidad es otra, ¿no? O sea, la industria de los medios de comunicación es horrible, es como, creo que como todas las industrias masivas, básicamente destruye todo el rasgo de creatividad que haya, además merma tu personalidad y por supuesto te precariza horriblemente, ¿no? Entonces, si no les han dicho eso en clase, que ustedes que están en comunicación, se los digo yo, trabajar en medios de comunicación es horrible. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues tomar los medios de producción, pues crearlos nosotras, organizarnos y hacer nuestra propia propuesta y pues difundir nuestra propia información como queremos, ¿no? Y realmente gran parte de, bueno, agradecemos tener cierto alcance. Yo creo que porque mucha gente también ya está harta de recibir el contenido de siempre, que termina siendo un boletín que reproduce en 4 medios de la misma manera, que es la versión oficial. Y lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado cuando fueron las detenciones después de la marcha de Citilpech, como los medios de comunicación más grandes, los que tienen los recursos, los que tienen todas las facilidades, los que son empresas ya establecidas. Los que tienen la audiencia. Los que tienen la audiencia, el alcance de llegar a municipios, incluso que a lo mejor a nosotros nos cuesta mucho porque no tenemos el dinero. Estos medios eran los que replicaban un boletín literal, un machote, que decía que detuvieron gente por agredir policías y por vándalos y por delincuentes, ¿no? Básicamente. Y ponían las fotos solo tapándoles aquí la pupila, ¿no? Para que no se reconozcan. Entonces, ese tipo de cosas no nos parece, van contra todos los derechos de la vida, por no decir derechos humanos. Entonces, sí, y la dignidad de las personas. Salvo las dos vidas. Saben las dos vidas. Amiga. Entonces, pues creo que también nosotras trabajamos un poquito desde el hartazgo y también un poquito desde la esperanza, ¿no? De que las cosas cambien un poquito, tal vez, con las 3 notas que hacemos cada semana. Sí, conocimos a Mariana también en Holbox, que estábamos teniendo una plática y como muchos podcasts dijimos, está muy padre nuestras pláticas, deberíamos hacer un podcast. Bueno, Mariana Beltrán es la cuarta fugitiva. Ella sí es licenciada. Ella sí se graduó de esta facultad. Y se fue a otra alma mater. Está en la Ciudad de México y se conecta, exacto, es nuestra corresponsal de la Ciudad de México y ahorita seguramente está en Facebook poniendo cosas porque es memes. Y pues no sé si hay alguna otra pregunta. Por ahí. Sí. No veo. ¿Es relacionada a cómo llevan esto de ser un medio independiente en el aspecto económico? ¿Cómo llevar la pregunta? Repetir la pregunta. ¿Cómo? No, nosotras para que se pueda escuchar, porque no se oye en la grabación. Que cómo es para nosotras sostener el medio independiente desde el aspecto económico. Empecemos a llorar. Pues bueno, pues sí es bastante complicado, ¿no? Muchas veces fue por gestión y al principio, bueno, hasta ahorita. De hecho, ahorita vamos a pasar la charola de las limosnas. Qué bueno que lo preguntas. Gracias por venir, sus 50 pesos. Es cover, es broma. Pues estamos como buscando también el apostarle a diferentes fondos, ¿no? Que ya existen para temas de investigación, ¿no? Nuestra primera temporada sí fue bastante complicada, sobre todo porque hacer un podcast nos dimos cuenta que no es nada más sentarnos a hablar y grabar, sino que necesitas un equipo, necesitas a un Jairo, que nos resuelva todo. La parte técnica, David Jiménez, que también nos hace ahí el diseño visual, que también es egresado de comunicación social. Y eso pues fue más como el invertir nuestro trabajo, ¿no? Que de repente igual como investigadores y periodistas es bien complicado porque no sabes qué precio ponerle a tus lecturas, a tu conocimiento, a tu análisis, a tus entrevistas. Y eso es lo más complicado, yo creo, de esta parte. Y esa segunda temporada, la verdad que tuvimos un pequeño financiamiento de Amnistía Internacional. Agradecidas estamos. De hecho, al rato tenemos nuestra primera junta para que digamos cómo nos fue. Y nos dio la oportunidad para invertir, ¿no? En temas de equipo, ¿no? Para invertir en algunas situaciones. Y yo creo que lo importante de esto es como
ver que son procesos como despacios y lentos, ¿no? Porque de repente queremos como tener un podcast con todo ya hecho y mucha gente tiene los recursos para hacerlo, ¿no? Los grandes medios de comunicación arman un set rapidísimo, pero a nosotros nos corresponde como primero comprar micrófonos, ¿no? Vamos a invertir en cables, vamos a invertir en hacer esta parte del diseño, ¿no? En ver que tampoco sea tan precarizado para nosotras. Entonces vamos como que a esos pasos lentos, ¿no? Y ahora pues estamos teniendo como que este pequeño financiamiento y apostando también a partir de los temas que nos gustan cubrir, ¿no? Que ahorita son muchos temas de defensa del territorio, sobre racismo, sobre estas partes. Y hay fondos internacionales y nacionales que financian las investigaciones. Entonces también por allá hay como áreas de oportunidad, digo, para que también ustedes más adelante lo quieran buscar de esa manera, ¿no? Que sea sostenible hacer ese tipo de TikToks, por ejemplo, ¿no? Nosotras verdaderamente estamos empezando desde cero. Aquí sí no había de otra, no hay patrocinio, no hay mecenas, no hay nada, ¿no? Entonces, sí nos ha costado bastante, pero las opciones a las que hemos recurrido, que nos han sido también útiles para nuestro contenido. ¿Estamos en OnlyFans? Es abrir nuestro Only. No, No es cierto, fugitivas. no. Hoy no, la verdad no sería mala idea. Pero bueno, luego hablamos de sus temas polémicos. Lo que hemos optado es por buscar fondos de organizaciones internacionales, nacionales. Afortunadamente cada vez hay un poquito más de recursos por parte de organizaciones que les interesa algún tema y financian investigaciones, por ejemplo, y nosotros hacemos propuestas. También tenemos la gran ventaja de que estos temas nos han interesado desde siempre, ¿no? Entonces tampoco es tan difícil pensar en cosas. Si vemos una convocatoria, no sé, sobre género, decimos, yo traigo este tema pendiente o nos gustaría abordar esto y es un poco más fácil elaborar la propuesta, ¿no? Eso es algo que ha ayudado un poquito, ¿no? De hecho, el apoyo de Amnistía fue para cubrir protestas y nos encantan nos maman las protestas, sobre todo cuando podemos visibilizar algo por ahí que podría, pues, ayudar a visibilizar algún tema en específico, ¿no? Entonces, eso básicamente salió, digo, sí tuvimos que trabajar bastante, pero ya teníamos el tema, ya lo habíamos monitoreado, ya tenemos conocimiento de qué vamos a hablar, ¿no? Y eso facilita mucho al momento de solicitar una beca o de aplicar una convocatoria. Y pues básicamente de eso estamos sobreviviendo. Y creo que eso podría servir como ahora que son estudiantes, ¿no? Sí. O sea, que si hay un tema que les apasiona, empiecen a trabajar. Los trabajos que hacen para la clase y demás, guárdenlos, archívenlos, hagan toda una documentación de lo que están trabajando para que cuando ya egresen, tengan como un trabajo previo para la hora de buscar trabajo, fondos, ya tengan como una carpeta de sus trabajos, ¿no? O desde ya hay convocatorias para periodistas que están recién egresados, o que están estudiando todavía en la universidad, entonces pueden aplicar desde el momento, ¿no? O sea, aunque a lo mejor no es el camino que decían elegir después, pues no tiene nada de malo experimentar por ahí, checar, y pues si de paso se van a becar. Hay muchos para TikTok. TikToks. Sí. Pagan muy bien para hacer un video. Está la red LATAM de jóvenes periodistas. Pueden aplicar también. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, tú. Sí hemos tenido censura en redes sociales. TikTok. Bueno, en TikTok. Bueno, pero TikTok por las disposiciones de TikTok, que no puedes decir ciertas palabras, hemos cubierto temas que tienen que ver con suicidio, con violencia, y de repente TikTok se pone medio mocho, ¿no? Ajá, con la palabra en sí, ¿no? O sea, si lo pones con otros signos asteriscos, son como que cuidados que tienes que tener. Pero de censura creo que no, ¿no? No. Pues como somos nuestras propias jefas. Exacto. No tenemos ese problema. Es que también eso tiene que ver con el financiamiento. La mayoría de los medios de comunicación se financian por acuerdos publicitarios con gobierno del estado, ayuntamientos o gobierno federal. Nosotros ya decidimos que nunca vamos a optar por ese tipo de recursos porque, ¿qué hacen? ¿No? Es como que no vas a morder la mano que te da de comer, eso es lo que te exigen, ¿no? Por eso te ordenan publicar ciertas cosas o te piden bajar cosas que les afecten y nosotros ya pasamos por eso lo suficiente como para que nos vuelva a ocurrir, ¿no? Es, digamos, como el beneficio de ser independientes. Sí. Exacto. Ahí. Ok, en cuestión de la parte creativa, ¿cómo surgen los temas de la agenda del noticiero? De la bilis. De los oyendos, ¿no? No sabemos muy bien cómo fue lo de Fugitivas, es que andábamos pensando en varios nombres. Fue una tarde, una videollamada que duró como 3 horas. Yo no me acuerdo. Sí, y decidimos el de Fugitivas y el de queríamos como que huir de estos lugares blancos, huir como que de esa precariedad. Y así quedó el primer capítulo, fue huyendo de la blanquitud,
Fue el primer capítulo y después para el próximo, como no somos tan creativas, dijimos, ¿de qué vamos a huir? ¿No? Y dijimos, pues vamos a quedarnos con el huyendo y solo vamos pensando de acuerdo a la temática del las episodio, ¿no? Hemos huido de la gentrificación, huido de... Hay varias cosas de la tristeza, del neocolonialismo urbano, del edadismo. Pero bueno, también un poco cómo se nos ocurren las ideas es por lo que esté pasando en la semana, como los bomberazos, y luego ahí vamos poniéndole, como armando cositas, porque en la primera temporada sí es así como decía Rosita, pero en la segunda temporada ya dijimos, no, vamos a tener algo más estructurado, y si vamos a hablar de gentrificación, pues que la data histórica sea sobre qué es la gentrificación y que tenga un poquito de cuerpo, ¿no? El programa. Entonces, un poco de la urgencia y también de los temas que ya venimos trabajando desde hace tiempo. Sí, las coyunturas también, de lo que está pasando, como cuando sucedió lo de Silpach, ¿no? Silpech. Yo confundo a Silpach donde grabamos con Silpech. Cuando las protestas fue huyendo de la gentrificación o de... Empezaron a haber del protestas colonialismo. de los vecinos y vecinas de Santa Gertrudis Copo. Ajá. Hicimos el capítulo de Huyendo del neocolonialismo urbano. Neocolonialismo urbano. Y así varios. Del edadismo, la del 8M obviamente era... Bueno, huyendo del 8M. por el Ese está 8M. muy bonito, escúchenlo. Sí, está Huyendo chido. hacia el 8M se llama. Ah, bueno. Sí. Que fue nuestro último capítulo de la segunda temporada. Y ya no me acuerdo qué más. Del extractivismo también. Del extractivismo. Sí. Ya no me De acuerdo. la primera no me acuerdo mucho. Ni yo. Pero son de la 10. Mochés. El de la Mochés. Mochés. El de la Mochés también está chido. Ese estuvo divertido. Sí. Y bueno, así. Ahí, por ahí hay una pregunta. Sí. ¿A que sí hemos estado en desacuerdo en los temas que vamos a tratar? Sí, sí. Creo que sí. Yo no me acuerdo. Por ejemplo, cuando hablamos... Cuando hablamos sobre el tema de las elecciones, por ejemplo, creo que cada quien tiene como una postura diferente en el tema de las elecciones. También recuerdo del trabajo. O sea, no de infantil. partidos políticos, sino del sistema electoral. De PAN, PRI, Morena. No. ¿Por qué vienes de azul rosado? Te van a tachar de blanquiazul. No, exacto. Cuando hablamos de trabajo infantil, por ejemplo. También. Y está chido cuando en el programa diferimos de puntos de vista, porque creo que creemos que es enriquecedor. Ajá. Claro. Yo dije un dato, Rosa dijo otro, y como que, tal cosa, y bla, bla, ¿no? Como el TikTok, que es así. Pero creo que nunca nos hemos peleado en vivo. No. ¡En vivo! Hago la aclaración. No, ¿verdad? Creo que no. Coméntalo. Creo que hemos tenido más desacuerdos en temas que tienen que ver con la organización y los procesos que en temas del tema. O sea, de más de forma que de fondo. Sí, hablemos a calzón quitado. O sea, van a haber desacuerdos siempre cuando te organices con personas. Pero ¿no? el conflicto está bien, o sea, es parte de la vida, ¿no? Hay que empezar a perder el miedo al conflicto. Porque y al parte de la contrario. organización También. Porque si en el primer conflicto ya vas a cerrar o ya te vas, pues ya. La letra con sangre, nada, es cierto. No tan así que te vas a quedar ahí, ¿no? Pero se resuelve hablando. O sea, si Rosa me da un madrazo, pues también. Pero no va a pasar, creo. No, yo doy besitos. Besitos, por favor. Y ahí atrás creo que había otra pregunta. Y creo que con esa... ¿Qué hora es? Ya van a cerrar Ya van a cerrar. Un par más. Ahí atrás había alguna pregunta. ¿Alguien alzó la mano? Por allá hay una mano. ¿No? ¿Aquí? Ok, ¿qué esperamos que el público se lleve de los temas que hablamos? Buena pregunta. No es cierto. Pues que, para empezar, que a lo mejor conozcan un tema que no les era familiar, por ejemplo, y que tal vez comprendan un poquito. Algo de lo que comentaban las compañeras que presentaron el trabajo del Polinesio, disculpen que no recuerdo sus nombres, era precisamente que explicaban este tema, porque sabían que había gente a la que iban a llegar que a lo mejor no sabía, ¿no? Entonces, siempre como que tenemos que tener en cuenta eso si vamos a hacer periodismo, ¿no? Si quieres que llegue tu tema, que trascienda y que tenga incidencia, pues tienes que explicar literal desde cero.
Y ahí como que ser un poquito más detallado, ¿no? No hacer las cosas, no somos la academia, pues, no podemos hablar de temas de manera técnica, como si solo quisiéramos que 3 personas se enteraran y ya, ¿no? Tenemos que hacerlo todo lo más accesible posible y creo que en Fugitivas apostamos un poquito por eso, ¿no? Por ejemplo, la Data Histórica, que es un espacio de difusión histórica, básicamente, de historia, de historiografía. Pues lo que tenemos es esto, ¿no? Como que brindar un poquito de datos que a lo mejor no conocíamos y dar contexto para que la gente sepa de dónde está viniendo esta problemática o cuál es el origen de una problemática. Y pues creo que eso es un poquito más. Creo que hay como niveles de incidencia, ¿no? Una primera es el tema de divulgación. O sea, que son temas que rara vez salen de la academia, por ejemplo. Por eso hablamos como de la academia blanca. O sea, lo ves en antropología, quizás en comunicación, pero no es como que información que se esté dando en otros espacios cuando hablas, no sé, gentrificación. Ahorita lo aprendemos mucho por TikToks o por estas cosas, ¿no? Entonces, como que uno es la divulgación y otro también cómo esta información también puede ayudar a la incidencia política o en algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaban de un protocolo o algo así. Para tú poder hacer la propuesta o decir es necesario, necesitas justificar por qué es necesario ese documento, ¿no? Entonces, si tú vas a las notas que han hecho Lili y Cata sobre el acoso cuando eran periodistas, cuando no eran periodistas de verdad, cuando no eran podcasteras, pues ahí dan cifras y después eso sirve mucho a organizaciones, ¿no? O a otras investigaciones para poder crear otros documentos que puedan ayudar a apaciguar ese problema. También en el tema de los videos, por ejemplo, en las detenciones que hubieron hace poco sobre la lucha, lo que ayudó mucho al proceso de 2 personas fue un video que tomaron, que se hizo público, que se hizo viral, que fue lo que finalmente dejó en libertad a 2 personas que estaban protestando, ¿no? Entonces hay como que varios, como que de esos niveles y todos se pueden dar. Finalmente, pues para eso es el periodismo y es como la información es un poder como muy importante, ¿no? Por eso también la censura es como muy dura en los medios. También creo que le apostamos mucho a intentar cambiar las narrativas sobre temas que parece que ya están como súper entendidos, ¿no? O sea, hemos hablado, por ejemplo, de abuelas y de regalarles juguetes sexuales. O, por ejemplo, como la protesta no es nada más como este lugar del enojo, que es muy digno, sino también se puede dar en espacios de muchísimo placer y muchísimo goce, ¿no? Entonces también, como decía Rosita, el periodismo, esa es como, digamos, la labor que tiene, ¿no? ¿Cómo le explico a este grupo de personas que nunca o no conocen esta noticia o a este otro grupo de personas que está pasando por una situación muy específica y cómo podemos ser un puente entre lo que les está pasando a ellos y lo que las otras personas quizá en su vida han visto o han escuchado, ¿no? Y que no les sea ajeno. Y entonces creo que un poco eso es lo que buscamos. Sí. ¿Alguna más? La última y nos vamos. ¿Nada? ¿Listo? Pues muchas gracias. Tenemos un guión para esto. Yo no veo, perdón, porque estoy haciendo sí. Es que solo vemos sombras. Muy bien, pues con esto concluimos esta emisión de Las Fugitivas MX, podcast informativo desde el sureste de México para el mundo. Si les gustó, síganos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como @fugitivasmx y también pueden encontrar a la equipa como @RosaCruzPech en todas las redes sociales. Bueno, no me acuerdo. Es @Nefelibata Forever, igual en todos. @marvolcán, M4R Volcán en Twitter e Instagram. Y a mí me pueden seguir como @ola de fuego en Instagram y Katia Re con doble en Twitter. A David lo pueden seguir como @fr_toledo en Instagram y @fr_toledo99 en Twitter. Agradecemos a Jairo Mucul de Pata de Perro Films y David Jiménez tras bambalinas. Antes de irte a nuestro... bueno, sí, porque nos van a escuchar las personas que nos escuchan en Spotify. Pícale al botón de seguir en Spotify, suscríbete a nuestro canal de YouTube e inclúyete en la chisma de nuestro canal de WhatsApp. Ahí tenemos de canal de WhatsApp, mandamos stickers. Nos vemos la próxima semana. Pensé que ibas a decir mandamos nudes. A veces. Eso es para Lonely. Nos vemos en la próxima semana. No, nos vemos en la 3ª temporada y no y yo la próxima semana. Repito, no olviden huir de la Academia Blanca. Gracias.